¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos desde mi espacio del Instituto Coach y Programación Neurolingüística. En esta ocasión, en este videoclip que le llamo HipnoClip, que es terapias de hipnosis, quiero presentarles o quiero hacer una revisión del primer videoclip que les presenté hace aproximadamente una semana, donde hablaba acerca de cómo funciona nuestra mente o la teoría de la mente, como le llamamos en hipnosis. En esta ocasión, entonces, voy a presentar esta revisión y también quiero presentarles un modelo poderoso desde la neurosemántica descubierto por el doctor Michael Hall. Y quiero conectar ambos modelos para que nosotros podamos entender cómo funcionamos en la vida y cómo tenemos esos bloqueos y esos patrones que no nos permiten fluir en las diferentes áreas de nuestra vida. Ok. Si recordamos el video pasado, yo hacía esta analogía acerca de una persona que sabe mecánica. Si la persona conoce el motor, conoce cómo funciona cada parte del carro, porque ha estudiado eso. Y por tanto, cuando nosotros llevamos un carro que tiene algo que le está fallando o no está caminando como debiera o simplemente se paró, llamamos al mecánico, él viene, hace un chequeo, le ponen la máquina o el escáner, como le llamamos en inglés, y puede detectar dónde está el problema. Y entonces comienza a repararlo. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando vamos a un doctor, cuando tenemos algún problema físico, algún dolor, un malestar. Vamos con un médico y el doctor comienza a revisar señales, síntomas. Y entonces determina dónde está el problema. Y entonces comienza a darle la medicina precisa para ese cuadro de síntomas que viene siendo el problema. Entonces el doctor estudia para eso. Por tanto, conocer cómo funcionamos nosotros, nuestra mente, cómo funciona nuestro cerebro, podemos dar soluciones de una manera más precisa y para siempre. Cuando tenemos un problema, por ejemplo, de ansiedad o depresión, entonces vamos con un psicólogo o vamos con una persona experta que ha estudiado esta parte de cómo funciona la psicología. Y damos entonces solución a ese problema. Ahora bien, hay diferentes tipos de terapias, diferentes tipos de teorías de la personalidad. Y por tanto, yo les decía anteriormente en el videoclip número 1 que la vida me ha traído a estudiar una serie de teorías y modalidades que me han permitido ir trayendo en una gestal que llamamos una nueva manera de ver la persona, la mente y las soluciones a los problemas que existen. Eso se llama un acercamiento holístico. Entonces, por tanto, he podido estudiar y me he podido certificar como un entrenador en neurolingüística, programación neurolingüística, como un psicólogo dentro de la escuela alderiana y la escuela psicoanalítica de Sigmund Freud, pero también dentro de la neurosemántica, que es la que estudia los significados de la vida, de las palabras, etcétera, etcétera. Y en coaching, por supuesto, las herramientas del coaching o metacoaching. Pero últimamente me metí más en el campo de la hipnoterapia, donde me ha permitido entender cómo funcionamos a ese nivel subconsciente. Por tanto, ahora con mi nuevo acercamiento hacia mis clientes, hacia las personas que quieran recibir ese tipo de terapias, pues reciben toda esta serie de acercamientos o de modalidades que es neurolingüística, es metacoaching, es hipnoterapia, es terapia clásica, inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Ok, entonces con esto quiero entonces revisar este modelo de cómo funciona la mente desde el modelo capesiano, que es del doctor
capas de fundador de la escuela, de una de las escuelas más populares de hipnoterapia de los Estados Unidos, que se llama Hypnosis Institute and Motivation. Ok, entonces, ¿qué nos dice este modelo? Es que primero tenemos, por una parte, cuando nacemos de 0 a 8 años, cuando nacemos principalmente, tenemos la mente primitiva, lo que conocemos con la mente reptiliana. Ese es el mecanismo que nos permite a sobrevivir, y es ahí donde se desencadena o se activa cuando está en niveles de peligro, el pelear, el huir o el paralizarse. Ahí se dice que en esta mente primitiva se encuentra localizado el miedo y la intuición. Entonces, desde que nacemos, esta mente es encargada de protegernos. Si se encuentra frente al peligro, entonces esto se activa, que son niveles de estrés altos, y comenzamos entonces o la mente comienza a pelear o a protegernos. Ok, más adelante voy poniendo más ejemplos. Ahorita quiero que entendamos cómo funciona este modelo de la mente. Ahora bien, entonces tenemos desde que nacemos más o menos hasta de los 0 años hasta aproximadamente los 8 años, donde desarrollamos lo que se llama la mente subconsciente, que aprende a través de asociaciones o identificaciones del mundo externo. Entonces ese bebé, ese niño que aprende a comer de cierta manera, a comer vegetales o a comer carbohidratos, a comer lo que sea, o a comer comida chatarra inclusive, en esas edades es cuando aprendemos todos los comportamientos, todas las creencias, las identidades, etcétera, etcétera. Y poco a poco vamos creando una narrativa de nuestra vida. Si la narrativa que se va a quedar por el resto de nuestra vida. Es aquí en la mente subconsciente donde aprendemos asociaciones positivas como asociaciones negativas. Y podemos ponerlo desde el contexto de las parejas, por ejemplo, el niño o la niña que aprende cómo papá y mamá se relacionan como pareja. O también aprenden los niños acerca de la riqueza, prosperidad, cómo administrar, cómo manejar el dinero. Si papá y mamá tenían conflictos de ese estilo o continuamente estaban luchando bajo la carencia. Entonces, una programación que traemos a este nivel antes de los 8 años aproximadamente. Ahora bien, por eso es importante que vayamos enseñando a sus papás que tienen niños antes de los 8 años toda la parte de la buena relación con los demás, la expresión del amor, el afecto, el respeto a las parejas, etcétera, etcétera, y también la riqueza, prosperidad, entre muchas otras cosas, como la salud, etcétera. Ok, entonces, esta es nuestra base. Después, a la edad de 8 o 9 años, comienza a desarrollarse lo que llamamos la mente crítica. Esta mente crítica es como si fuera una pared de fuego, un firework que le llamamos en inglés, donde ya es más difícil que entre la información del mundo externo. Por ejemplo, si nosotros decimos aquí en esta parte, niño, cómete los vegetales porque es bueno para tu salud. Ok, pero acá la mente crítica, cuando tienen 9 años, los niños comienzan a pensar, bueno, ¿yo por qué tengo que comer vegetales? Porque es bueno para mi salud. No, yo quiero comerme un chocolate, o yo quiero comerme algo diferente, ¿no? Entonces comienzan a cuestionar todas las cosas los niños y las niñas. La mente crítica, por tanto, se convierte en esa pared para nosotros, los adultos, los adolescentes, etcétera, donde no fácilmente vamos a transformar este mundo subconsciente. De ahí se dice que tenemos la mente consciente, y esa mente consciente son nuestro análisis, nuestra reflexión, nuestras decisiones, nuestra voluntad, etcétera, etcétera. Si yo, por ejemplo, tengo
He analizado que me hace daño el cigarro para aquellas personas que fuman cigarro, ¿no? Me hace daño el cigarro y quiero dejar de fumar. Bueno, déjeme decirle que lo ha intentado muchas veces, pero no puede dejar de fumar porque hay una asociación en la niñez de ser expuesto con el papá, con mamá, con el tío o con quien sea. De una manera asoció que el cigarro significa algo. Puede significar trabajo, productividad, poder, seguridad, etcétera, etcétera. Cuestiones emocionales. Por tanto, podemos tener un positivo a nivel consciente, sí, pero tenemos un negativo a nivel subconsciente. Pero lo interesante de este modelo es de que el consciente solamente maneja el 12% de poder, el 12% de poder influenciar a la mente a la transformación. Entonces, ¿cómo podemos apoyar a nosotros, a los seres humanos, a transformar de una vez y para siempre? Yendo a esta parte, porque tenemos un 88%. Ok. Por tanto, los hipnoterapeutas buscamos trabajar a este nivel subconsciente, mientras que muchas terapias clásicas se encargan de trabajar a un nivel consciente o terapia cognitiva o una cuestión cognitiva y llega, pero a veces no está traspasando o pasando la mente crítica y transformar esta información. Ok, entonces hasta aquí, por tanto, los hipnoterapeutas trabajamos con el cliente, con las personas que quieren cambiar hábitos de procrastinación, por ejemplo, o que quieren dejar de fumar, o que quieren bajar de peso, por ejemplo, con hipnosis, o que quieren quitarse la ansiedad, o que quieren superar depresión, o inclusive asuntos que pueden estar aquí en esta zona como alergias, como fobias, cuestiones que están ahí por muchos años que vienen desde el nacimiento, desde la niñez. Ahora bien, tenemos, por tanto, nosotros trabajamos en el 88%, usted trabaja en el 12%, y juntos podemos trabajar en la transformación de su vida. Hasta aquí, entonces, dejo de hablar acerca de este modelo de cómo funciona la mente o la teoría de la mente. Recuerden, cuando estamos bajo altos niveles de estrés, lo que hacemos es activar, por tanto, esta mente primitiva y, por tanto, entonces, cuando se activa, mandamos una señal a esta mente consciente que manda la señal al sistema central nervioso, donde se activa todo un proceso de supervivencia, de pelear, huir o paralizar. El ejemplo de la ansiedad, por ejemplo, si lo asociamos con la pandemia o el COVID-19, ¿qué significa el COVID? ¿Qué significa la enfermedad? Y muchas personas cayeron en ansiedad y en ataques de pánico, porque tenían miedo de que algo les iba a suceder. Se iban a enfermar, se iban a morir, y también podían su mente percibir que quizás uno de sus seres queridos se iba a enfermar o se iba a morir, y por tanto activaba altos niveles de estrés y caían en estados de ansiedad. Ese es el punto de que le estoy hablando. Los traumas de la niñez, de la adolescencia, de la adultez están asociados, por tanto, dentro de esta mente primitiva y esta mente subconsciente. Podemos tener muy buena voluntad de querer cambiar las cosas, pero necesitamos profundizar a este nivel y romper este mecanismo, ¿sí?, hacia abajo, que tenemos aproximadamente unos 20, 30, 40 minutos quizás de más, para poder transformar esta información basada de acá, y lo hacemos a través de sugestiones. ¿Qué tal? Entonces,
Por otra parte, esa es una revisión que la hicimos, pero por otra parte, entonces quiero presentarles un modelo poderoso también de la neurosemántica, que es la evolución de la programación neurolingüística. Muy bien, entonces este modelo de la neurolingüística o programación neurosemántica viene del doctor Michael Hall y pueden encontrarlo en neurosemantics.com. Este modelo nos dice esto, que el ser humano cuenta con nuestra capacidad de pensar, de emocionarnos, de hablar y de actuar, que vienen siendo nuestros 4 poderes, porque cuando nacemos, pues aprendemos a pensar, aprendemos a emocionarnos, aprendemos a hablar y aprendemos a comportarnos. Ahora bien, con este sistema que tenemos, por tanto, nos relacionamos a un mundo externo. Y este mundo externo tiene un impacto en nuestro sistema. Depende de cómo nosotros crecemos en la vida, qué tipo de padres, qué tipo de familia, qué tipo de cultura, qué tipo de sistema escolar, qué tipo de comunidad, etcétera, influencia la formación de nuestras percepciones, de nuestras creencias, nuestros hábitos, nuestra identidad, etcétera, etcétera. Y nosotros vamos dando respuesta a la vida de acuerdo a cómo es toda esa formación desde que nacemos hasta que vamos caminando hasta la edad de 8 años, 9 años, 14 años, 18 años, etcétera, hasta que vamos haciendo personas adultas. Pero este modelo nos dice que las cosas que percibimos de afuera, las cosas que nos impacta en nuestra mente, crea una película. Y nosotros respondemos de acuerdo a esa película. Ejemplo, si un niño fue mordido en su piernita a la edad de 7 años, se forma una película y esa película es los perros, estímulo externo, significan peligro. Y por tanto, su comportamiento es alejarse de ese perro. Y su narrativa de este niño es: los perros son peligrosos. Y por tanto, él decide nunca tener un perro. Aun aunque tenga sus hijos, no les permite tener un perro porque él trae un cierto bloqueo de eso. Por tanto, vamos respondiendo o reaccionando a la vida de acuerdo a los estímulos externos, sin darnos cuenta que estamos nosotros mirando hacia afuera, continuamente respondiendo hacia afuera de lo que estamos recibiendo de afuera. Más adelante en los próximos videoclips quiero presentarles cómo ir retomando nuestro poder interno para responder o para transformar una película negativa que tengamos. Llámele fobia, llámele alergia u otra cosa que tengamos en la relación de pareja o relación con el dinero o relación con la salud o la relación con el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a dar respuesta de una manera diferente? ¿Ok? Y por último, quiero decirles que este modelo nos presenta, que se llama este modelo de metaestados, meta que significa arriba de, que es algo superior. Y para poder entender esos metaestados, que estado significaría el estado, lo que dice la programación neurolingüística, el estado de la mente, del cuerpo y de la emoción. Somos, por tanto, un sistema mente, cuerpo, emoción que no podemos separar. Lo que le pasa a la mente le pasa al cuerpo, y lo que le pasa al cuerpo le pasa a la mente y le pasa a las emociones. Afecta todo nuestro sistema. Si alguna área de nuestra vida está no muy bien, afecta a todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿cómo aprender a ir trabajando ese sistema? Y este modelo, por tanto, nos presenta esto. Metaestado significa arriba de los estados. Son estados superiores a los estados inferiores. Es decir, si por ejemplo yo les decía del perro aquí,
¿no? Ya respondemos a ok, pero creamos toda una información a nivel subconsciente acerca del perro y estamos reaccionando acerca del miedo a ese perro. Esto fue lo que pasó en el COVID, lo que pasó en la pandemia. Muchos cayeron en ansiedad, en pánicos, muchos cayeron en trauma y todavía siguen ahí en esos síntomas de estrés postraumático. Déjenme decirles, porque llegó hasta un nivel subconsciente y ahora responden, reaccionan y por tanto muchas de esas personas necesitan o van a ver al médico, van a ver al psiquiatra para poder calmarse y estar con su medicina, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando aprendemos a navegar en este sistema de metaestados y lo entendemos y comenzamos a utilizar las estrategias indicadas, poderosas, que nosotros como metacoaches o como programadores neurolingüísticos o como coaches tenemos las herramientas para apoyar a las personas a ir saliendo de estos estados o metaestados tóxicos que llamamos. Porque esos metaestados tóxicos son los bloqueos que tenemos que no nos permiten fluir en la vida. Y a diferencia de la hipnosis va a un nivel subconsciente de una manera, digamos, como progresiva, con los ojos cerrados, los llevamos hacia ese nivel, mientras que el metacoaching, con este modelo de los metaestados, llevamos a las personas a través de preguntas poderosas para poder entrar en la estructura de la mente de esa persona y entonces apoyar a esta persona a detonar para siempre esos estados tóxicos que lo están bloqueando a salir adelante en cualquier área de su vida. Ok, bueno, hasta aquí quiero dejarlos. Mi nombre es Salvador Mora, metacoach, entrenador de neurolingüística, neurosemántica y hipnoterapeuta certificado por el Instituto Nacional de Hipnosis de los Estados Unidos. Cuídense mucho, búsquenme en las redes sociales y también en mi página de internet institutocoachpnl.com. Nos vemos en la próxima cápsula o videoclip de hipnosis para todos. Hasta luego.